Esta es una manifestación de cómo hay un vacío en el liderazgo norteamericano. Electoralmente ha sido lo más rentable para Trump. Trump es un político contracorriente dentro de un partido que necesariamente no lo ha asimilado. Fíjate que los grandes varones del partido nunca lo han aceptado. Él ha logrado galvanizar la insatisfacción que tiene la sociedad norteamericana con la administración Biden, donde él va a ser, sí, riguroso con el tema. ¿Cómo pudiera impactar en la República Dominicana un cambio, en este caso hacia la parte republicana? Amigos, bienvenidos a esta entrega teniendo como invitado especial a Guido Gómez Mazara y lo vamos a someter a prueba para que él demuestre cuánto conocimiento tiene de la política internacional, ahora que en Estados Unidos hay una situación bastante grave luego de ese intento de asesinato a Donald Trump y cómo pudiera cambiar el escenario político y cómo pudiera afectar también a la República Dominicana. Bienvenido, Guido Gómez Mazara. Gracias. Placer, como de costumbre. Esta es tu casa. Gracias. Hemos querido que seas tú que analices el contexto al que se pudiera enfrentar la sociedad norteamericana luego de ese intento de asesinato a Donald Trump, para que tú brevemente analices desde ese punto de vista político, porque ya sabemos que los expertos en balística han dado su opinión y en seguridad también, cómo tú lo ves y cómo un giro en esa política pudiera impactar directamente al país. Mira, con muchísimo gusto. Pienso que los dominicanos debemos hacer un esfuerzo por entender el fenómeno de la política norteamericana. La proximidad geográfica, el nivel histórico de influencia, la presencia de una diáspora dominicana, el factor remesas, que el 74% de las remesas que llegan a República Dominicana provienen de los dominicanos en el exterior. Y el hecho de que en los últimos 30 años la comunidad dominicana ha hecho el cambio porque ha participado en los procesos de los Estados Unidos. La gente tiene presente a Adriano Espaillat, que es nuestro, técnicamente diputado federal, allá se llama Cámara de Representantes. Pero en la década de los 90, Guillermo Linares fue el primer dominicano que obtuvo una regiduría en el estado de Nueva York, siendo David Dinkins alcalde de la ciudad. A partir de ahí, tú te das cuenta el crecimiento y la participación e inserción de los dominicanos en la toma de decisiones políticas. Sin embargo, yo creo que ponte a pensar que desde las primeras elecciones que se hicieron en el año 1966, donde ganó Balaguer, el 1 de junio, que esas elecciones se hicieron con una ayuda de $20 millones del gobierno norteamericano para el proceso de competencia aquí. Repito, que resultó victorioso Balaguer, hasta una recientemente de un secretario de Estado en la intuición de que aquí se quería hacer una pirueta constitucional. Tú tienes que darte cuenta del nivel de influencia que hay. Eso fue cuando Pompeo llamó a Danilo Medina. Correcto. Entonces, esa es una realidad que está ahí presente y pendiente. Ahora, ¿cómo los dominicanos hacemos una lectura del proceso norteamericano y qué impacto puede tener en nuestras comunidades? Sí. Yo voy de lo general a lo particular. Sí, señor. Mira, esta es una manifestación de cómo hay un vacío en el liderazgo norteamericano. Olvídate por un minuto de los componentes y características de los dos candidatos. El hecho cierto es que la política norteamericana de un tiempo a esta parte ha hecho mayor énfasis en los niveles de radicalización de la sociedad, de un lado y de otro. Y cada vez que esa sociedad se ha radicalizado, hay una cuota de sangre que ha cargado con la incapacidad de la clase política de establecer puntos de armonía elemental. A Lincoln le dieron un balazo. Estaba en un teatro, porque Lincoln tuvo la virtud, hay que decirlo, que siendo un republicano, impulsó el tema del cese de la esclavitud. En ese mismo orden, Kennedy impulsó un pliego de reformas importantísimas que todavía hoy, ubicándose en el tiempo, se consideran progresistas. Bueno, un balazo. Y las figuras fundamentales que no alcanzaron la presidencia, como Malcolm X, Martin Luther King, terminaron en eso. Y el caso de Ronald Reagan no, también. Pero fue herido. Sí. O sea, a Reagan se le hirió y ahora pasa lo mismo.
Son procesos, reitero, de un nivel de radicalización de la sociedad norteamericana. Ahora, contrario a otras épocas, la sociedad norteamericana está radicalizada respecto a temas esenciales. ¿Qué temas han provocado un distanciamiento en la sociedad norteamericana? Desde mi punto de vista, 3 temas. El primero, una decisión que le dio marcha atrás a una jurisprudencia llamada Wade and Roe, o Roe and Wade, que es la decisión sobre el tema del aborto. Cada vez que los republicanos o la franja conservadora tiene un mayor poder e inserta a sus representantes en la Suprema Corte de Justicia norteamericana, hay una regresión respecto de derechos esenciales. Segundo tema, factor migración. Para que ustedes tengan una idea, los elementos fundamentales del discurso en la actual coyuntura es asociar la tesis de que las políticas del presidente Biden de tolerancia y receptividad migratoria han terminado criminalizando la presencia de los indocumentados. A mí no me gusta usar el término, porque no creo que los indocumentados sean criminales, sino ese es un problema de orden esencial que hay en la sociedad norteamericana de hoy en día. Y en tercer componente, yo creo que se lo ha dado la candidatura del ya oficial candidato vicepresidencial, Evans, que es una candidatura que en gran medida lo que hace es darle sustancia ideológica al partido. El Partido Republicano ha tenido 2 grandes puntos ideológicos. Con Reagan en los 80, las medidas económicas. Recuerde que Reagan gana las elecciones en el marco de un conflicto de Jimmy Carter en Irán. Y la idea de que los Estados Unidos, con una persona como Carter, que era un promotor de los derechos humanos, se estaba debilitando, que no era el gran imperio, eso estremeció. El otro punto fue la figura de Newt Gingrich. En la década de los 90, a mediados, siendo Clinton presidente, él firmó lo que se llamó el Pacto con América, que era un cuerpo de reformas conservadoras. Él era presidente de la Cámara de Representantes, no cuajaron, porque él ni pudo ser candidato y fue exitoso Clinton. Y ahora, el candidato que es el actual senador por Ohio, es una persona que yo le pido a los observadores del proceso político que le pongan atención. Mira, él nunca fue un trumpista inicialmente. Lo adversaba. Sí, hasta lo calificó de Hitler. Sí. Pero él es una persona que tiene estos componentes. Héroe de guerra, estuvo en Irak. Debe ser uno de los comentaristas, porque él hizo la combinación de dirigente político. Él es un comentarista de CNN, importante. Y él escribió un libro que se hizo famoso en el 2016. La traducción en español es El legado de Hillbilly. Explico. Es un concepto peyorativo que se usa en la jerga norteamericana, pero el Hillbilly era un testimonio de J.D. Evans que tiene como intención profundizar el nivel de desigualdad y pobreza que ha afectado a los moradores de los grandes centros rurales en Estados Unidos, que se empobrecieron como respuesta a la decadencia de los procesos de industrialización, que muchos estados se establecieron, generaron empleo y después vino una reconversión económica en Estados Unidos y ellos se quedaron siendo pobres. Ese texto fue llevado al cine. Netflix. Sí lo tiene, fue llevado al cine, con actores y actrices muy importantes de los Estados Unidos. Es una revelación de cómo él estaba en capacidad, o el libro, de despojar el discurso tradicional de latinos, afroamericanos y liberales, de que el factor pobreza los impactaba a ellos y que exclusivamente ellos terminaban siendo patrimonio electoral de los demócratas. Hay que reconocer que los demócratas han tenido históricamente, salvo el caso de Bush hijo y ahora con Trump, los demócratas casi siempre reciben todo el voto afroamericano e hispano. Esta vez no. No es que los republicanos lo pueden conquistar todo el voto, porque hay una fidelidad al voto. Pero Bush hijo y Trump avanzan en esos mercados electorales. El problema es el siguiente. Yo lo que sí creo es que Trump es un político contracorriente dentro de un partido
que necesariamente no lo ha asimilado. Fíjate que los grandes varones del partido nunca lo han aceptado, entre ellos la familia Bush. Pero él ha logrado galvanizar la insatisfacción que tiene la sociedad norteamericana con la administración Biden, el evidente agotamiento y las limitaciones físicas del presidente Biden, pero sobre todas las cosas, él ha colocado una postura en posiciones públicas interesantes y políticas. Por ejemplo, los republicanos tradicionales dicen no al aborto. ¿Qué dice Trump? No, vamos a dejar que sean los tribunales en cada uno de los estados que decidan sobre el aborto. Él no está diciendo que está a favor. Sí. Él está buscando un punto de intermediación. ¿Dónde él va a ser, sí, riguroso? Con el tema de la migración. Y ahí yo te voy a decir en cifras estadísticas que en los últimos 5 años las autoridades migratorias de los Estados Unidos han establecido que alrededor de 11 millones de personas han intentado ingresar a ese territorio de manera ilegal. Y muchos estados se han convertido en estados de mucha receptividad al tema migratorio. Nueva York es un ejemplo. Y esos estados santuarios que protegen al inmigrante. Se llaman estados santuarios así, pero no es otra cosa que no sea tolerancia en materia de receptividad sexual. Migratoria. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque por lo sexual también voy a hacer la orientación. Cuando ellos hacen ese esfuerzo de ser estados santuarios, es evidente que el típico elector norteamericano conservador se siente agredido. Y ahí voy al tema de lo sexual. Una de las agendas de mayor validación que tiene el Partido Demócrata es el tema de la agenda en principio es pro-choice, se llama, en favor de la decisión, que cada quien haga con su vientre lo que entienda, pero también el tema de mayor importancia en lo que concierne a los aspectos sexuales tiene que ver con la agenda LGBT. Es evidente que el Partido Demócrata tiene una mayor tolerancia hacia esos temas. Y por vía de consecuencia, el voto liberal progresista pro-LGBT se va con ellos. ¿Qué ha pasado? Que muchas franjas, no necesariamente conservadoras, aspectos como incorporar esa agenda a las tareas educativas y la visión que debe tener el Estado en materia de financiamiento de sus políticas públicas a esos sectores, ha grillado la discusión en Estados Unidos. Ya no solo por el tema de decisión de Wade and Rhodes, sino por la decisión estrictamente sexual. ¿Qué piensan los candidatos presidenciales al respecto? Es lógico que el Partido Demócrata es mucho más tolerante a esos temas, no necesariamente el Partido Republicano. Y creo que ahí va a radicar los elementos fundamentales de la campaña electoral de aquí a noviembre. Lo único que puede cambiar ese proceso es si los demócratas cambian de candidato. ¿Y tú crees que este atentado, del cual fue víctima el fin de semana Trump, específicamente el sábado, lo deja como una posición de víctima que le facilita el acceso a la Casa Blanca? En buena racionalidad, nadie quiere que le hagan un atentado. Nadie. Pero no me malinterprete. Electoralmente ha sido lo más rentable para Trump. Reitero, nadie quiere que atenten contra su vida. Pero si Trump tenía una ventaja, el acontecimiento del atentado lo mejor posiciona. Eso no significa que ganó las elecciones. Las elecciones son en noviembre. Ahora, debo de explicar cómo se vota en Estados Unidos, porque una cosa es popularidad y otra cosa es ganar la presidencia. Claro, y queda demostrado en la misma elección donde Trump derrotó a Hillary Clinton. A nivel del voto popular, ella obtuvo mucho más, pero en términos de colegios electorales, pues entonces Trump obtuvo la victoria y se quedó con el Lo que pasa es que el modelo electoral norteamericano ha sufrido 2 grandes transformaciones. Te recuerdo esta. El modelo de colegio electoral se impone sobre el voto individual. Por eso los candidatos hacen muchísimo esfuerzo por trabajar los colegios de los estados de mayor colegios electorales. Mira, California, Nueva York, New Jersey, Texas, la Florida. Hay otros estados que se llaman los swing states. Por ejemplo, Ohio. Y es por eso que el candidato republicano Trump elige un candidato a la vicepresidencia, J.D. Vance, que es un candidato que viene de esos estados. Ahora,
¿Qué yo creo? Que si mañana los demócratas deciden cambiar de candidato, porque hay una fuerte crítica hacia las destrezas mentales del candidato Biden, que es evidente. Si mañana cambian el candidato, al otro día, el candidato viejo va a ser Trump. Trump tiene 78 años, ¿eh? Y creo que la elección del candidato vicepresidencial era una elección en el contexto de un relevo, no solo por edad, sino de carácter ideológico. Porque, ¿qué ha pasado en los últimos 30 o 40 años en Estados Unidos? ¿Y por qué un vicepresidente es importante? Un vicepresidente no es una figura decorativa. Por ejemplo, el modelo norteamericano, cuando en el Congreso hay un empate, ¿tú sabes quién decide? El vicepresidente. Claro. Para que usted tenga una idea. Que fue vital en las pasadas elecciones cuando Mike Pence entonces dijo o admitió que no daba crédito al tema del fraude. Correctamente. Entonces que él podía todavía, su voto decidía en ese momento. Correctísimo. Ese futuro, y por eso él no se fue con Trump. Pero mira, para que la gente tenga una idea del hilo de los vicepresidentes. Desde Carter, Mondale, buen vicepresidente. Reagan vino. Bush. La gente se le olvida, pero fue Bush. Y los republicanos mantuvieron 3 periodos consecutivos y llegó de vicepresidente de Bush, Dan Quayle. La gente se le olvida eso. Famoso candidato vicepresidencial que escribió Potato incorrectamente y se le arruinó su vida política. Después llega Clinton, pone Al Gore. El político que en ese momento más hablaba del tema medioambiental era Gore. 2 periodos consecutivos, gana Bush hijo y viene Dick Cheney. Una de las figuras más cuestionadas por su colindancia entre los negocios, ¿verdad? Pero bueno, una figura. Y ahora debo recordarle a la gente quién fue el compañero de boleta de Barack, Biden. Y lo que hace Trump es que frente a la actitud de Mike Pence, dice, no, yo no te quiero. Y se busca un joven de 39 años apenas, con las características que he definido, para presentar la posibilidad. Entonces, los vicepresidentes son importantes en los Estados Unidos. Y yo quiero apuntar en la actual reflexión que hacemos sobre el sistema y sobre el proceso, que para que tú veas cómo las decisiones jurisprudenciales en Estados Unidos tienen un poder importante. Hasta el año 1800 en los Estados Unidos, porque es un sistema jurisprudencial de mucha tradición, el mecanismo de los vicepresidentes no se designaba así. Si había una competencia entre demócratas y republicanos, el que llegara segundo automáticamente era vicepresidente. Para que lo sepa. Entonces se generó un conflicto por un empate en 1800 y eso condujo a una transformación mediante la enmienda 11 de la Constitución para que el sistema que prevalezca es el actual. Sin embargo, en esa lógica democrática, en Estados Unidos prevalecía ese criterio. Claro, los Estados Unidos tienen la facultad, como todo régimen racional, de que cuando el sistema institucional no va funcionando, ellos van haciendo las modificaciones del lugar para hacerlo mucho más efectivo. De todas formas, falta mucho territorio. Ahora, si los demócratas insisten en el candidato Biden, es evidente que yo no puedo declarar victoria desde ahora, pero la insistencia de Biden va a favorecer las posibilidades de Donald Trump. Y no pudiera pasar la antorcha a Kamala Harris, ¿cuáles son los puntos que le favorecen y qué otros no le ayudan a ella? Mira, Harris es una persona que en el esquema inteligente del Partido Demócrata para galvanizar el voto afroamericano tenía todas las de ganar. Fiscal, con una historia, California, un estado clave. Al igual que Trump, yo me imagino que esos factores pendularon a la hora de elegir un compañero de boleta. En este caso, una compañera de boleta. Si ella hiciera un intento de candidatura, yo quiero recordar cuáles han sido los resultados de los candidatos vicepresidenciales demócratas. Mondale no ganó. ¿Esa es la verdad? No ganó. Biden ganó una vez y sus circunstancias actuales están un poco difíciles. Al Gore fue aquel candidato presidencial que venía de la vicepresidencia que sacó más votos
que George W. Bush y la Florida, el estado donde su hermano era gobernador, ganó. Entonces, yo pienso que la candidatura demócrata, si se transforma, no creo que sea en Kamala Harris. ¿Y cuál debería ser el sustituto ideal? Hay muchos nombres, está el gobernador de California, que es una persona que tiene posibilidades. Otros llaman la eventualidad de subir al carro al obamismo con su esposa Michelle, que es una persona muy atractiva, muy penetrada, muy vinculada a la sociedad norteamericana, pero sería una candidatura de ella y Harris. Hablo incomprendido en un momento, pero el Partido Demócrata ha sufrido, todos los partidos han sufrido eso, pero el Partido Demócrata ha sufrido una especie de confrontación histórica. Primero eran en los 60 y los 70 el grupo Kennedy. Cuando llega al poder Clinton, el clintonismo tomó el control del partido. Y Obama le gana muy cerrado a Hillary, no sé si tú lo recuerdas, sí, porque el sector de Kennedy se movió hacia Obama. Una vez desaparecido el último referente de los Kennedy, que fue el senador Kennedy, que fue una persona que hizo carrera para ganar. Su hermano lo asesinaron. Su otro hermano Bobby también lo asesinaron. Y él, que tenía todas las condiciones para ganar, él se involucró en un tema de carácter sentimental, que se llamó el caso de Chappaquiddick, que andaba con su secretaria en un vehículo, el vehículo se hundió en Chappaquiddick y él se pudo salvar, pero no la pudo salvar a ella. Entonces se generó todo un acontecimiento que le impidió él dar el salto de ser candidato. Sin embargo, se quedaron con mucho poder e influencia en los Estados Unidos, fundamentalmente el Partido Demócrata. Ellos endosaron a Obama y Obama es la figura fundamental. Biden es un continuador del sector de Obama. Lo que pasa es que yo no sé hoy en día, de verdad, no tiene que ver con el tema de género, si una candidatura de dos mujeres puede ser atractiva en los Estados Unidos. No por la condición de género, ¿eh? Creo que son dos mujeres de calidades, de competencia y de preparación. Pero reitero, si el Partido Demócrata cambia de candidato, al otro día el viejo Trump. El viejo Trump. Ahora, ¿cómo pudiera impactar en la República Dominicana un cambio, en este caso hacia la parte republicana, conociendo que esa ayudadita que le dio Pompeo permitió también que se le cerrara el paso a Medina y que eso de alguna u otra manera también cambió el panorama local de la República Dominicana? Ahora, ¿qué aspectos tú ves en ese sentido que pudieras tomar en cuenta en este momento? Aunque efectivamente las políticas migratorias de los republicanos son más rudas y duras, yo solo quiero poner de referencia de que el político norteamericano que más deportaciones dio fue Obama. Fue Obama. Para que ustedes tengan una idea, los dos presidentes norteamericanos que han invadido República Dominicana han sido demócratas. Sí. Woodrow Wilson, 1916. Y Lyndon B. Johnson en el 1965, cuando vino la segunda ocupación militar norteamericana. Ambos demócratas, pero no eran liberales. No eran liberales, pero eran demócratas. Ahora, el mundo cambió. Eso era parte de un contexto internacional totalmente diferente. Johnson era propio de la Guerra Fría. Y Woodrow Wilson era parte de ese control de una tesis y una doctrina de Monroe, que América para los americanos, que tenían que tener control por aquí de todo. Ahora, Trump no es el típico republicano, ni es el típico político. Fíjate que él es un outsider dentro del Partido Republicano. Y yo sí puedo advertir, él tiene buenas relaciones en República Dominicana con muchos dominicanos, en términos personales. Sin embargo, si tú haces un ejercicio, siento que el cabildeo histórico que han hecho figuras importantes del lobby haitiano en Washington es mucho más efectivo cuando gobiernan los demócratas. Me explico. La agenda demócrata tiene un mayor nivel de sensibilidad por el discurso que ha construido el hermano país en núcleos importantes en Europa y en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el afroamericano o liberal y progresista, casi siempre el Partido Demócrata, asocia el tema de la discriminación y violación de derechos humanos a criterios muy propios de la cultura norteamericana. Cuando tú le dices a ellos que hay discriminación, que hay violación de derechos humanos, ellos se refieren a la guerra de secesión norteamericana.
No se refieren a las realidades sociales entre un país como República Dominicana y Haití, donde nosotros hemos sido solidarios, consecuentes con los haitianos. Pero como ellos van y construyen un alegato, y te repito, Haití tiene la favorabilidad en la sensibilidad liberal, el país más pobre, ¿verdad? Discriminado históricamente, ¿verdad? Víctima de dictaduras. Entonces, yo creo que a los republicanos le venden mucho más difícil ese alegato. Y en ese sentido, es evidente que el presidente Trump y quien llegue a ser su canciller, si gana las elecciones, eso no está definido todavía, podría ser menos seducido por el criterio que ha prevalecido en núcleos importantes de la política exterior en Europa y en Estados Unidos respecto al tema haitiano. Eso pudiera dar un respiro al presidente Abinader. Mira, el presidente Abinader tiene un buen canciller que conoce mucho de cultura política norteamericana, vivió allá, estudió allá, se preparó allá. Yo lo que sí creo que históricamente, y no hablo de la actual administración, a nosotros nos ha faltado mayor capacidad para colocar los temas, no para reaccionar frente a los temas. Te voy a dar ejemplos de situaciones que han pasado. Aquí viene un padre muy importante en el este, fundamentalmente en los municipios de San Pedro de Macorís, padre Harley. Sí, sí. Y creó en segmentos liberales importantes, hasta congresistas llegaron aquí, sobre el tema de la inequidad, desigualdad, atropello y violación de derechos humanos en muchos campos donde se cultiva la caña. Se corta la caña. Sí. Entonces, eso estremeció la conciencia de muchos sectores liberales y progresistas. Y lo digo con mucha razón, injustamente, porque no conocen la realidad social dominicana, una importante empresa del este del país que impacta positivamente en la generación de empleo. Eso no significa que tener libertades para hacer prácticas incorrectas, no. Claro. Pero la presencia que tiene, por ejemplo, Central Romana en las actividades económicas y comerciales del este del país es evidente. Y le hicieron una sanción, creo yo que injusta. Entonces, frente a ese acontecimiento, yo pienso que es importante que el gobierno, la sociedad, los sectores, hagamos una lectura mucho más inteligente de los acontecimientos en Estados Unidos y estemos ya con papel y lápiz haciendo los cálculos del lugar, porque las elecciones en Estados Unidos, independientemente de sus resultados, van a tener impacto aquí. Bueno, ya hay un embajador propuesto, un embajador de factura demócrata, el que solo falta que el Senado conozca la designación de él. Entonces, nosotros tenemos muchos temas pendientes con los Estados Unidos, que hay que pensar cuáles serán las actitudes de un lado o de otro, independientemente de los resultados electorales. Por otro lado está el componente de la geopolítica también, que es bueno que tú lo pongas sobre la mesa en el sentido de que la guerra de Rusia a Ucrania, más lo que está aconteciendo en Israel, Gaza y demás, pues entonces una vez si se cambia, en caso de que Trump sea presidente, pues muchas de esas cosas pueden que se suavicen, lo que puede que beneficie el clima mundial de tranquilidad y eso se traduce también. Yo te voy a hablar de geopolítica y lo que significa la inserción del candidato vicepresidencial. Él es pro-Israel y ha hecho críticas a la inversión de recursos que hace la administración Biden sobre Ucrania. Claramente definida. En ese mismo orden, para dolor de los latinoamericanos, en Estados Unidos en los últimos 20 años, América Latina ha sido una prioridad. Mira por qué. En el marco de la política exterior. Porque el tema que perturbó la relación de Estados Unidos con América Latina en los últimos 50 años se llamó Cuba. Cuba. Era propio de la Guerra Fría, del momentum. Y aunque la administración Trump le dio marcha atrás a la decisión de acercamiento y de oficialización de las relaciones, que es un mérito de Obama, con Cuba, es evidente que en todo el proceso de construcción de una relación hacia América Latina, el mayor nivel de preocupación ahora es sus relaciones con Venezuela, con una particularidad. Ellos critican a Maduro, pero hacen negocio con Maduro, o con el gobierno, con el petróleo. Ellos hacen críticas sobre otros países como Nicaragua, que yo creo que tanto Venezuela como Nicaragua
está a 1000 kilómetros de ser un gobierno o gobiernos con parámetros democráticos. Ahora, ¿cuál es la gran preocupación de los Estados Unidos y de Europa respecto al tema de América Latina? Los flujos migratorios. Por eso el recién electo presidente, ya juramentado panameño, dijo, no, este no va a ser el territorio que va a facilitar el flujo hacia los Estados Unidos. Entonces, si hace 30 años había receptividad migratoria porque no había necesidad de destrezas idiomáticas, ya América Latina es un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque hay un libro que yo te voy a recomendar, que es de Ernest Grenner, que es el libro, se llama Nacionalismo, Naciones y Nacionalismo, se llama el libro. Ese es el libro que ha servido para darle base teórica. Fue un libro escrito en el año 1984. Ernest Grenner era de origen francés, pero de ascendencia polaca. Es el libro que ha servido como fundamento a la Meloni en Italia, al Frente Nacional de Marine Le Pen, a sectores importantes como Vox en España, y él, que era un académico, esgrimió conceptos como comunidad, identidad, migración, como componentes corrosivos al espíritu de la identidad de cada uno de los pueblos. Y ese ha sido el argumento fundamental que se está usando ahora para martillar sobre aspectos como la migración, que es un tema que a veces aquí en República Dominicana lo asumimos con pasión, pero es un tema en boga. O sea, en España se criticó duramente ¿a quién? A Pedro Sánchez, porque él hizo una coordinación y o concertación de grupos que generaron resultados electorales favorables. Por ejemplo, en Francia, oye, Marine Le Pen ganó en la primera vuelta. ¿Y qué hicieron? Bueno, el gobierno salió con todos los izquierdistas. Bueno, salió Macron, el Partido Comunista, el Partido Verde, los socialistas y una franja del Partido Socialista Francés que se dividió, que Mélenchon es el líder, que se llama la Francia Insurrecta, que es una coalición de diversidad. ¿Tú sabes lo que hicieron? Como tenían miedo con el tema de la posibilidad de... El discurso nacionalista. Exacto. Ellos hicieron lo siguiente. Hicieron una coalición, eso es lo electoral. Pero mira lo que pasa en Francia, por ejemplo. El 10% de la población que vota en Francia, tiene origen musulmán. En los últimos 10 años, 34 millones de personas, migrantes, han llegado. ¿Tú sabes lo que tuvieron que hacer? Cuando se dieron cuenta de la posibilidad de victoria del Frente Nacional, buscaron a Mbappé, Kylian Mbappé, el jugador de fútbol. Sí. Y lo pusieron a hacer 4 o 5 anuncios sobre la posibilidad de ganar el Frente Nacional y lo riesgoso que eso era para ellos. ¿Tú sabes por qué? Porque la primera vuelta el 69% de la población con origen migrante no había votado. Y ellos construyeron el miedo. Si ganan aquellos, puede pasar esto. Sobre todo que el jugador al que hace referencia también es originario de África. Oh, no, oye, pero el equipo francés nacional tiene 8 personas que no nacieron en Francia. Porque una de las discusiones esenciales del planteamiento de Marine Le Pen y el Frente Nacional consistía en lo siguiente. Repito, reivindicando el texto, el libro que te hice referencia, que es Naciones y Nacionalismo. Por ejemplo, Marine Le Pen públicamente dijo que si ellos ganaban, nadie que no hubiese nacido en Francia podía ser funcionario. Y que los niveles de deportación eran inmediatos. O sea, eso le crea una perturbación a una población. Y la moviliza, la unifica. La unifica alrededor del miedo. Entonces, yo hablo todo esto porque la gente cree que el tema migratorio es un tema exclusivo de la realidad dominicana. No, eso es un tema esencial del debate. ¿Tú sabes por qué? Porque ya los referentes ideológicos bajaron. La gran discusión en el mundo es alrededor de la agenda sexual, sobre qué piensa cada uno de los políticos sobre el tema del aborto y sobre el tema de la migración. Claro está, hay factores como pobreza, exclusión, marginalidad, que son importantes. Pero lo que genera mayor radicalización son esos 3. Pero ese tema aquí en la República Dominicana, en este instante, Guido, está provocando un repudio total de la población dominicana, y cualquier liderazgo que surja y se potencie en esa dirección
en la medida de que sea responsable, que sea coherente, sea creíble y tenga una hoja de vida limpia, esa persona se va a alzar con ese hartazgo que ahora mismo está viviendo la sociedad dominicana. En este mismo escenario, hace pocos días, el doctor Cruz Jiménez explotó ahí. Sí. Una persona muy respetada. Una persona que es muy comedida, pero que ya dijo que ya basta, que ya es insostenible. Pero mira mi alegato. Porque los políticos que estamos convocados a unificar la sociedad, tenemos que ser lo suficientemente inteligentes a la hora de presentar razonamientos y no asumir posturas coyunturales. El tema de la migración no es un tema de la coyuntura, es un tema que ha sido el resultado de la irresponsabilidad de una clase política en los últimos 50 años. Esa es la verdad. Nosotros no tenemos definido una política migratoria con Haití. La última vez que se estableció un cuerpo de ideas fue el resultado de un debate intelectual entre Jean Price Mart y Manuel Arturo Peña Valle. Inclusive, el fundamento que regula las relaciones es del año 1929. O sea, ¿cuánto ha evolucionado el país y las relaciones con Haití de ese tiempo a esta parte? Ahora, yo creo que hay que presentar un alegato, tanto en la comunidad internacional como a sectores aquí que legítimamente no coinciden con el pensamiento que tengo yo respecto al tema migratorio. Es en lo siguiente. Uno, yo creo que en el marco de la actual reforma constitucional que el presidente está planteando a partir del 16 de agosto, nosotros definamos con claridad quiénes somos dominicanos. Porque mira lo que pasa. Cuando tú estableces con precisión el marco constitucional lo que define la condición de dominicano, hay poco espacio en las interpretaciones. No tenemos que esperar una sentencia del Tribunal Constitucional que hizo un acomodo para llenar un vacío. No, yo creo que la Constitución tiene que definirlo. Pero con precisión. Pero está claro, Guido, es el jus sanguinis. Sí, pero ¿cuál es la interpretación que hacen los otros? Buscaron una rendija y por ahí hacen 500 interpretaciones. Porque muchos de los sectores que legítimamente están en su derecho defienden algunos aspectos en materia de política migratoria, yo coincido con ellos en uno. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál? Yo creo que los procesos de protección tienen que hacerse respetando el marco de los derechos humanos. Yo estoy de acuerdo. Derecho a nadie. Yo estoy de acuerdo. A nadie hay que violar el derecho. Ahora, ¿de que el Estado dominicano tiene que definir su política migratoria? Clarísimo que sí. Yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, ¿cómo yo creo que hay que vender el argumento? Reitero, donde más presión tenemos en los ámbitos internacionales con ese tema. Porque es muy cómodo definir derechos humanos o migración desde Washington o desde España, ¿verdad? Es muy fácil así. Hay que venir aquí. Mira, las cifras estadísticas en materia de embarazo es un tema que hay que definirlo. En dos direcciones. El Estado dominicano no puede seguir cargando. Aquí hay hospitales, como el Cabral Ibáez, que el 90% de los partos son de ciudadanos del vecino país. Nosotros hemos gastado en 5 años 10.000 millones de pesos. Eso es insostenible desde el punto de vista de la finanza pública. Pero además... 10.000 solo en parturientas. En parturientas. En total escuché un cálculo que hizo Federico Jovini, al cual le doy crédito, que él le establecía que eran 50.000 millones lo que se han gastado entre educación, parturientas y servicios hospitalarios. No, porque es un tema escalonado. Es parturientas, educación, servicios hospitalarios. Ahora yo propongo algo. Mira, si en la República Dominicana el 1.9% es el presupuesto del sector salud y estamos gastando casi 10.000 millones de pesos, digo, ojo, en 4 años, vamos a que se cierre de una vez y para siempre que los servicios públicos sean para los extranjeros gratis. En Estados Unidos o en Europa, tú vas, te atienden, pero te mandan un bill para cobrarte. Entonces tú un estado pobre, que no tiene recursos para lo suyo y está invirtiendo en 4 años 10.000 millones de pesos en extranjeros. Yo no creo que es así, ni creo que es lo correcto. Siento que es la forma inteligente de venderlo, porque eso evita que los temas de debate nos asuman como puntos radicales. Y un político del siglo XXI tiene que construir cercanía, proximidad, sin perder el espíritu de identidad nacional. Pero también sobre la mesa no se puede dejar el hecho de que haya empresarios que prefieran la mano de obra extranjera,
le niegan sus derechos, obviamente, vulnerándole la posibilidad de tener un sueldo, de tener acceso a un servicio médico, de tener cualquier otra cosa vinculada a la seguridad social. Entonces, fomentan esa migración masiva a la República Dominicana y luego ellos no pagan las cuentas de esos a los que ellos le niegan esa seguridad social. Dan un discurso en contra de los haitianos por la mañana, entonces lo mandan para su finca. Entonces, ese es lo ponen a construir. Entonces, ¿por qué no sacar a los empresarios el costo? Porque una vez a ellos se le aplique ese gasto, esos 10,000 millones que se le apliquen a esos empresarios. A que se cargue. Claro, ahí automáticamente se va a frenar. Y el 80-20 como fuerza laboral es una ficción. Eso no es cierto. Sí, no, solamente está en papeles. Eso es una ficción, eso no es cierto. Yo lo que sí creo es... Pero si tú ves las mismas obras del gobierno, están en la mano de obra haitiana. Si tú, por ejemplo... Porque a mí me gusta darle un contexto mucho más global, porque el fenómeno de la migración es un fenómeno global. Global, esa es la realidad. Por ejemplo, la gran discusión que hay sobre en Europa respecto a la capacidad de comparar cómo las poblaciones africanas van creciendo mientras las europeas y norteamericanas van descendiendo. Ellos hicieron un cálculo de que por cada mujer africana potencialmente puede procrear 4 hijos. Y por cada una europea o española, 1.6. Entonces, ese es el flujo. Digo, no estoy esgrimiendo un argumento prejuiciado, por el contrario, yo creo que las calidades, las competencias, la formación no tienen que ver con etnia, bajo ningún concepto. Pero eso es un argumento que está utilizando mucha gente para potenciar esa mano de obra que se mueve a otras ciudades o a otras sociedades sin destrezas idiomáticas, sin competencias académicas, para insertarlo solamente en esas áreas de trabajo no bien remuneradas. Sí, que es los sectores más importantes, agricultura, lo que tiene que ver con construcción y el turismo, donde cada vez es mucho más fuerte la presencia de esos extranjeros, donde básicamente el país está cargando muy pesado y ese dominicano, esa dominicana que tiene que esperar medio día para que lo atiendan y que cuando llega ya finalmente a veces ni siquiera hay insumos, es el dominicano que está silente, es el dominicano que pronto le va a decir a quien sea que esté arriba, hasta aquí llegaste, tú me respetas y tú tienes que definirte en el plano migratorio qué es lo que tú vas a hacer. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Eso es sumamente peligroso, es un caldo de cultivo que debe ser atendido porque hay voces que se van levantando y en ese vacío van creando un liderazgo. Sobre todo por el otro lado de la isla, hay gente que su discurso político en Haití es contra los dominicanos. Y eso sí es peligroso. Eso es peligroso. Y sobre todo también con la cantidad de mezquitas que hay en el vecino país, que esa radicalización a veces, el ala que se radicaliza, tiende a cometer actos que eso amerita poner un mayor cuidado en materia de vigilancia. Hablo de las autoridades locales. Porque el surgimiento de las mezquitas, yo soy una persona que cree en la libertad de cultos, hay colindancias históricas con acciones que malinterpretan los preceptos del Corán y creen que una de las múltiples maneras de militar en sus tesis respecto de la fe es con acciones radicales. Y eso es preocupante. Sí, en conclusión, le conviene más al país entonces que la decisión que tome Estados Unidos de manera liberal sea vinculada al Partido Republicano. Yo creo que si ganan los republicanos, repito, tenemos que estar preparados emocionalmente para el tema de discutir y defender aspectos esenciales nuestros en materia migratoria. Pero también creo que si ganan los demócratas, si las elecciones son hoy, las gana Trump, pero las elecciones no son hoy. Si ganan los demócratas, hay que hacer un mayor esfuerzo para que comprendan la situación como país que tenemos nosotros. Ahí está. Bueno, agradecerte, Guido Gómez Mazara, por tu tiempo. Gracias. Que Dios te bendiga y sigas al público que valore y ponga sus comentarios qué le pareció este análisis que acaba de hacer Guido Gómez Mazara sobre la situación que acontece en los Estados Unidos, sobre esta turbulencia luego de ese atentado a Donald Trump que no se materializó por milímetros, porque estuvo cerca de que le quitaran la vida, y cómo debemos estar nosotros con el ojo en lo que pueda acontecer allí, porque sea lo que sea,
a tarde o temprano nos afecta. Una frase popular que decía que cuando Estados Unidos tose, aquí a nosotros no da gripe. O sea que hay que estar pendientes a eso. Y qué bueno que lo hiciste de una manera magistral. Gracias de corazón. Compartan este contenido para que llegue a mucho más personas. Suscríbase y nos vemos en la próxima entrega. Bye, bye. Llegó la farmacia GBC a Valverde Mao, con un 20% de descuento en todos los medicamentos. Calle Sebastián Ramos, número 20, sector Yerba de Guinea, aquí en Mao. GBC, la farmacia de los dominicanos. Hoy es un buen día para ahorrar energía. Utiliza equipos de alta eficiencia energética y desconéctalos si no lo estás utilizando. Apaga las luces en áreas desocupadas. Asegúrate que el aire acondicionado esté en los grados de eficiencia recomendados. Con estas pequeñas acciones marcas la diferencia. Comisión Nacional de Energía. Garantía del Desarrollo Sostenible.